quería arrancar esta primer prédica mía del año hablándote de un tema que puede parecer como muy básico, muy de jardín de infantes espiritual, pero que es una piedra fundamental en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Jesús, en nuestra relación. Y es aquello que nos va a permitir representar bien a Dios y servir bien a las personas. Así que el título de la prédica de hoy es, tarán, tarán, perfectamente bueno. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a un tema teológico tan importante que tenemos que tener claro, que es la absoluta bondad de Dios. Dios no solamente es bueno, sino que Él es perfectamente bueno. Dios es la perfección de la bondad. Y lo que creas respecto de la bondad de Dios, en definitiva, va a limitar o va a impulsar tu vida y tu relación con Él. Vivirás una relación a medias, seca, limitada, con incertidumbre, o podrás realmente conocer y disfrutar a este Dios perfectamente bueno que tenemos. Hay algunos versículos que quiero que los chicos busquen. Hay pero cientos en la Biblia que hablan acerca de la bondad de Dios. Ahora, yo sé que vos crees que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Casi que lo primero que nos enseñan en la escuelita dominical es Dios es amor y Dios es bueno. Y nadie va a decir Dios es malo, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que Dios es más bueno de lo que nosotros creemos. Que Dios es más bueno de lo que vos te imaginás que es bueno. Que Dios es más bueno de lo que tus sueños más salvajes podrían mostrarte. Así de bueno, infinitamente bueno es Él. Mirá lo que dicen estos versículos. Vamos a buscar primero juntos el Salmo 34:8. El Salmo 34:8, que dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Perdón, los maté, creo que era en NTV esta, NBI. Mirá cómo lo engancharon. Vamos de vuelta. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Lo que nos dice este versículo es que vos podés leer Dios es bueno, pero lo que Dios quiere es que lo experimentes. Nunca vas a poder entender con tu cabeza la bondad de Dios, pero sí vas a poder experimentar su bondad. Por eso te dice, probá a Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana, si has probado tantas cosas, probá a Dios y experimentá su bondad. El Salmo 145:8, Salmo 145:8 y 9. Miren lo que dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Esta bondad de Dios es tan tremenda que aún se manifiesta sobre buenos y malos. Hoy a la mañana hablábamos acerca de esto, ¿no? Que la lluvia cae sobre cristianos, sobre ateos, sobre musulmanes, sobre cualquiera. El sol sale sobre buenos y malos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una muestra de la bondad de Dios. Y la creación manifiesta la abundancia de la bondad de Dios. Cuando vos ves la creación de Dios, ¿no te parece a veces que como que es una exageración? Es decir, tanto, ¿no? Y hay lugares que ni siquiera fueron descubiertos por los seres humanos. Y son los lugares más maravillosos, lugares que están llenos de vida, de flores, de unos paisajes increíbles. Y vos decís, ¿y esto para quién es? ¿No? Porque ni siquiera podemos acceder como seres humanos. Bueno, esto es que la bondad de Dios explotó en la creación, se muestra de forma abundante. Todo lo que vos ves en la creación te grita de la bondad infinita de Dios. Otro salmo, el Salmo 119:68. Salmo 119:68 dice: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos o enséñame
tus palabras. Ahora, nosotros, en lo que es habla hispana y en los argentinos, tenemos un problema con esta persona es buena, o sea, con la palabra buena, ¿no? Porque la palabra buena está como tan vulgarizada, como que hoy dice, sí, es bueno, significa es medio tonto, o es buenudo, o quizá se confía demasiado, ¿no? Pero tenemos que entender que la palabra bueno viene de la raíz de alguien que intrínsecamente está lleno de bondad. Y Dios es alguien que su naturaleza y su carácter es la bondad en perfección. O sea, Dios no puede hacer y obrar otra cosa fuera de su naturaleza y fuera de su carácter. Por lo tanto, Dios no puede hacer algo que no sea bondad y bueno. Esa es la naturaleza de Dios. A veces nos equivocamos, creemos que ser bueno tiene que ver con una acción. Dios es en esencia bueno. O sea que Él no podría hacer nada malo. Él no podría hacer nada que opere en contra de su naturaleza, que es la bondad perfecta. Y comienzo a decirte esto porque tenemos una imagen, y el mundo tiene una imagen de Dios y de la bondad de Dios tan distorsionada. Cuando la gente dice, pero bueno, si existiera Dios, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedades? Tenemos que partir de la esencia que aunque no entendamos por qué las cosas pasan, tenemos que entender y tener bien claro nuestro sistema de creencias que Dios es bueno siempre y que Él sería incapaz de hacer algo malo para nosotros. Y esa es una piedra fundacional que tenés que tener en momentos de dificultad, en momentos donde vivís circunstancias que no podés explicar. Entonces la naturaleza y el carácter de Dios es la bondad en su estado de perfección. La palabra dice que es tan inmensa la bondad de Dios que vamos a estar toda una eternidad descubriendo esa bondad que Él preparó para nosotros. Esa bondad de Dios hace que Él tenga pensamientos y tenga planes para bendecirnos eternamente. A veces dudamos si Dios nos quiere bendecir. No sé si Dios me quiere bendecir, no sé si he hecho bien las cosas, no sé si me he portado lo suficientemente bien, no sé si Dios me quiere bendecir o quizá quiere que pase necesidad para aprender. Y empezamos a retorcer nuestra teología de algo que es tan básico y tan esencial, y es que Dios es bueno. Y no hay ninguna maldad en Él, ni sombra de maldad. Entonces tenemos que entender que a veces le asignamos a Dios cosas que vemos en los modelos terrenales. Claro, porque mi papá me dejaba sin comer o hacía esto o hacía aquello para enseñarme una lección. Creemos que Dios es así. No, Dios es toda bondad. Muchas veces nos refugiamos en la excusa de la soberanía de Dios. Dios lo quiso así. ¿Cuántas veces has dicho o has escuchado eso? Dios lo quiso así. A veces, cuando nos encontramos con tragedias en nuestra vida, decimos, bueno, por algo Dios lo permitió. Esas frases, por algo Dios lo hizo, por algo Dios lo permitió, no están en ningún lugar de la Biblia. Y van en contra de esta creencia fundamental que tenemos que tener, que es un ancla. Si vos no estás anclado en la bondad de Dios, nunca vas a poder conocerlo realmente y todo el resto de sus facetas. Si vos no confías en la bondad de Dios, nunca vas a poder ir más profundo, porque hasta tu cerebro te lo impediría. ¿Vos te relacionarías con una persona que desconfías que te puede hacer bien o mal? No. Solamente si vos crees con todo tu corazón y toda tu mente en la bondad perfecta de Dios, vas a querer conocerlo más. Entonces muchas veces decimos, Dios lo permitió. Hay una frase hoy en la sociedad que dice, si sucede, conviene. ¿La escuchaste alguna vez? Si sucede, conviene porque el universo está conspirando para que nos vaya bien. Entonces pareciera ser que todo lo que te pasa conviene. Chocas con el auto, conviene. Vas caminando y pisás algo que no tenés que pisar, conviene. Y es de buena suerte. Y está todo armado para explicar lo inexplicable. Entonces te decía que muchas veces cuando no sabemos cómo explicar las cosas,
nos escondemos en la soberanía de Dios. Dios así lo quiso. Muchas veces las personas le van a preguntar a los pastores, ¿pero por qué, pastor, Dios permitió esto? Y el pastor tiene dos opciones. Opción número una es mentir e inventar una teología. Y por eso hay tantas teologías falsas, malas doctrinas. No, porque Dios está haciendo esto, te está enseñando aquello. Y el pastor, yo no sé que nos obligan a mentir, ¿no? Pero lo que el pastor tiene que decir, ¿sabes qué es? Lo más sabio que puede decir, no sé. ¿Cómo no sabes, pastor? ¿Sos pastor? ¿Quién te hizo pastor? No lo sé. Tenemos que crecer los pastores en el ministerio de no lo sé. Y cuando decís eso, las personas dicen, este es un pastor trucho. Este es chanta. ¿Cómo no puedes saber? No lo sé. Porque si Dios no te lo reveló, entonces más vale no tengas opinión antes de dar una opinión humana. Entonces nos escondemos en la soberanía de Dios para que la pregunta de nuestro corazón que nos grita todo el tiempo sea contestada. Pero como cristianos tenemos que entender que la vida cristiana también se trata de poder caminar la vida con la atención que generan los misterios. Cosas que no voy a poder entender hasta el día que me encuentre con Jesús. Pero hoy puedo confiar en que Él es un Padre perfectamente bueno. Entonces no vas a entender, pero podés confiar en su bondad. Cuando nos escondemos detrás de Dios lo permitió, muy pocos dicen Dios causó este mal. Hoy una frase es Dios permitió esto. Ahora, permitir es una forma elegante de decir causó o dejó causar. Si vos decís, mi hijo le robaron en la esquina, ¿no? ¿No es lo mismo decir que vos permitiste que le robaran en la esquina? ¿Que no hiciste nada? Eso está hablando de un Dios que vio que el enemigo te estaba dando para que tengas y no hizo nada. Ese no es un Dios confiable. Si el Dios que vamos a seguir es un Dios que mediante el sufrimiento nos enseña, mediante el mal o una enfermedad nos enseña una lección. Vos pensá si vos hicieras eso con tu hijo. Te denunciarían por abuso. Sin embargo, pensamos que Dios es capaz de hacer esas cosas. Y Él es un Padre perfecto. Cuando vivimos la enfermedad de Ámbar, por mucho tiempo yo dije, claro, Dios no causó esto, pero Dios lo permitió. Y eso, sin darme cuenta, en mi vida personal, erosionó la imagen que yo tenía de Dios. Yo tenía una imagen de Dios por décadas, desde que tengo uso de razón, que Dios es perfectamente bueno y yo podía estar en paz porque Él me tenía en la palma de su mano. Pero el enemigo empezó a meterse, claro, Dios no va a causar el mal, obviamente Dios no mandó la enfermedad de Ámbar, pero Dios la permitió. Y eso produjo un quiebre en mi confianza con Dios. Hasta que el Señor me dijo, vos no entendés lo que pasó, no lo vas a poder entender, una enfermedad de 1 en millones. Es un misterio, pero vas a tener que confiar de que yo soy perfectamente bueno. Y yo como tu padre no te mandaría una enfermedad para tu hijita de 1 año y tampoco lo permitiría porque te amo, porque tengo planes perfectos para vos. Entonces, ¿qué pasó? No lo sé. No lo sé. Y tenemos que acostumbrarnos al que el no lo sé nos baste hasta el día que nos encontremos con Jesús. En tu cerebro dices, no lo sé, no puedes no saberlo, necesito una respuesta. Pareciera ser como que el alma no descansa hasta que tiene una respuesta lógica. Pero tenés que aprender a descansar con el no lo sé. Porque el no lo sé
está sostenido por un yo confío en vos. Yo confío. Vos sos un Padre perfecto, naturalmente bueno y no podés obrar mal. Por eso, y lo quiero decir acá con una declaración espiritual, mi Dios, mi Señor Jesús, no causó la enfermedad de mi hija, ni permitió la enfermedad de mi hija. Será un misterio para mí, quizá nunca saberlo hasta el día que me encuentre con Él, por qué pasó lo que pasó. Pero tenemos que entender que si Dios es perfecto y Dios nunca obra mal, entonces seguramente habrá algo de este lado de la ecuación que yo no entiendo, que tiene que todavía crecer, que tiene que todavía desarrollarse. Porque siempre decimos Dios falló, pero no nos vemos a nosotros, nos cuesta mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando entendemos que quizá el error pasó por nosotros, quizá algo en nuestra vida no estaba bien, tenemos que asumir responsabilidad. Qué fácil es decir, Dios lo permitió. Pareciera ser como que nosotros no pinchamos ni cortamos en la ecuación, pero somos importantes porque Dios nos da libre albedrío. Y porque tomamos decisiones y tenemos que ser responsables. Mirá, si la soberanía de Dios fuera lo único que importa, vos te acostarías a la noche, harías lo que sea con tu vida, igual Dios haría el plan. Sin embargo, Dios nos llama a crecer en conocerlo a Él, nos llama a crecer en tomar decisiones, en obediencia, en crecer espiritualmente para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Él la quiere cumplir más de lo que vos te podés imaginar. Pero eso va a depender no solamente de su soberanía, va a depender de tu decisión, de tu hambre, de tu obediencia espiritual. Las promesas son 100% garantizadas por Dios. La parte de la ecuación de Él siempre se cumple. Él es perfecto. Pero nosotros tenemos que creerle a Él. Entonces, hay que entender esto. La vida cristiana comienza con lo que creo, no con lo que hago. Mucha gente cree que tiene que hacer determinadas cosas para crecer espiritualmente. Y estás poniendo el carro delante de los caballos. Todo comienza por tu sistema de creencias. Si vos no crees lo correcto, tu vida jamás se va a conectar y va a cruzarse con lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿dónde comenzó esta perversión de la imagen que tenemos de nuestro papá perfecto del cielo? Bueno, en Génesis capítulo 3, versículo 1, vamos a leer nuevamente, yo leo versión NBI, chicos, cómo el diablo metió ficha, cómo el diablo se mete con una mentira para cambiar el sistema de creencias de Eva. Y cómo cuando se pervierte esta creencia de que Dios es bueno, que Él me ama, que Él tiene lo mejor para mi vida. Cuando nuestro sistema de creencias se pervierte, entonces la voluntad de Dios comienza a no cumplirse en nuestra vida. Fíjense, desde el versículo 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Esta sigue siendo la misma pregunta. ¿Es verdad que Dios es bueno? ¿Es verdad que Él te dijo que ninguna plaga tocará tu morada? ¿Es verdad que Él te dijo que mandará sus ángeles para que te guarden y no te roben cuando vayas a tu casa? Sí, es verdad. Y entonces, ¿por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué sufrís esa enfermedad o alguien tuyo? ¿Por qué se fue un ser querido tuyo? ¿Por qué te robaron? ¿Por qué tuviste el problema económico? ¿Por qué te pasa lo que te pasa con tus hijos? ¿Por qué? Si Dios prometió todo eso, no es tu experiencia. Eso es lo que le estaba diciendo el diablo. Así luce
la voz del diablo. ¿Y qué le dice Eva? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer. Pero en cuanto al árbol del fruto que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta semilla que Satanás puso en la mente es: Dios no te ama, Dios no es bueno, Dios te dice esto porque te quiere arruinar la fiesta, te quiere cortar la libertad. Dios no quiere que vos estés con tu novia, con tu novio, con tu ser querido. Dios no quiere que seas feliz. Dios no quiere que vos seas libre. Dios quiere que vos seas pobre. Es la mentira. Hace un tiempo, hablando con una persona sobre por qué no quería bautizarse, y esta persona me dice: yo tengo miedo de dar este paso, porque si yo doy este paso, tengo miedo de que Dios empiece a pedirme a mis hijos y le haga algo a mis hijos, como una especie de prueba de amor. Imagínate, hasta ahí va la mentira del diablo. Que vos creas que Dios te está ninguneando tu felicidad, que Dios te está ninguneando libertad, que podrías ser más feliz y más pleno sin Dios, y sigue siendo la misma mentira. Otra cosa que sabe Satanás es que la falta de revelación sobre la bondad de Dios nos llevará a la desesperanza, a la depresión, al aislamiento. Vos pensá esto: para un cristiano dejar de creer en la bondad perfecta de Dios, desilusionarse, frustrarse con Dios, lo que termina haciendo es perder la esperanza. Y uno termina enfriándose cuando su imagen de Dios, de la bondad de Dios, comienza a quebrarse, comienza a dejar de confiar en Él. Mira, David decía en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, lo que estaba diciendo David es: si yo no creyera en la bondad absoluta de Dios, si yo no creyera en los planes de Dios, si yo no creyera en lo que Dios dice de mí, yo desfallecería, me desmayo, no puedo seguir con mi vida. Y así es la vida cristiana, cuando dejas de tener la imagen de esa bondad perfecta de Dios. Ahora, otra vez, esta crisis ocurre cuando se disocia, cuando es distinta nuestra experiencia de lo que creemos en Dios. Es como que Dios promete todo, ¿no? Y nos dice: yo soy perfectamente bueno, yo soy un Dios que te quiere bendecir con abundancia, yo soy el que te sana, yo soy el que te prospera, yo soy el que te cuida. Y tenés todas esas promesas de Dios aquí. Ahora, cuando vos vas a tu experiencia, esto es lo que vos experimentás. Entonces, hay dos cosas que pueden pasar en tu vida, dos decisiones que puedes tomar. Una es decir: bueno, Dios no es lo que Él prometió, aunque no lo reconozcas, pero uno se va acostumbrando y vas bajando lo que crees de Dios a tu experiencia. Por ejemplo, creías que Dios sanaba, pero oraste 400 veces por tu familiar, no se sanó. Entonces tu experiencia define tu teología. Tu experiencia define ahora lo que vos crees. Dios no sana siempre. O por ahí un pastor te dice: no, pasa que Dios te mandó esa enfermedad para probarte. O Dios te mandó esta enfermedad porque Él quiere que vos crezcas en tu fe. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y ahora vamos a ver cuál es nuestra brújula para entender eso. ¿Cuál es el original para compararnos? Pero otra vez, de la frustración que tenemos en nuestra vida, ¿no? O busca al Señor y Él te va a bautizar con su Espíritu Santo, vas a tener un encuentro con Dios y vos seguís acá bostezando en la presencia de Dios. Es decir, ¿qué pasa?
que la experiencia que yo vivo todos los días no es lo que Dios prometió, no es lo que leo en la Biblia. Vamos a poner la Biblia acá. Entonces, una actitud en la vida de muchos cristianos es: yo bajo mis creencias sobre Dios, negocio mis creencias sobre Dios para adaptarlo a mi experiencia y ya, bueno, por lo menos igualo lo que creo a lo que vivo. Salgo de la frustración. Ahora, otra opción es decir, no, en realidad, la palabra de Dios, por más de que yo cambie de opinión, Dios no cambia. Vos podés decir, bueno, Dios no es tan bueno como yo creía, pero eso no hace que Dios deje de ser bueno. Lo que vos creas no cambia la naturaleza de Dios. Él sigue siendo perfectamente bueno. Entonces, lo que Dios nos llama es: hijo, esta es la verdad. Y esto es algo variable, esto es algo circunstancial. Así que seguime creyendo, seguí permaneciendo aunque no entiendas, seguí confiando en mí. Y vas a ver cómo de a poco tu experiencia va creciendo y se va equiparando con la verdad absoluta que es Dios. Y así es como una vida es transformada, y así es como tenemos rompimientos en nuestra vida. A veces por años tenemos que permanecer creyendo que Dios lo va a hacer, que Él es bueno. A veces son cuestiones de minutos, a veces son años, a veces nunca vemos el resultado. Pero tenemos que creer en Él y permanecer sin ofensa. Una de las claves, amados, que tenemos en esta aventura de la vida cristiana es no ofendernos. Y lo hemos hablado muchas veces. Pero tu desafío es no ofenderte con Dios. Es muy fácil ofenderse con Dios cuando lo que nos pasa no lo podemos entender. Esto le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la Biblia, que él fue el más grande profeta que existió. Fue el más grosso de los grosos de todo el Antiguo Testamento, hasta Jesús. Él fue el más grande. Y él le tocó bautizar al Hijo de Dios y escuchar que el Hijo de Dios había venido para poner en libertad a los cautivos y abrir la cárcel a los que estaban presos. Juan finalmente es encarcelado por Herodes, y después de haber visto a Jesús le manda a través de sus discípulos un mensaje. Los discípulos llegan y le dicen: Jesús, tenemos un mensaje de Juan, nuestro maestro. ¿Cuál es el mensaje? Juan te pregunta: ¿sos vos el que ha de venir o vamos a esperar a otro? Otra vez, el más grande profeta que existió, que pisó esta tierra, antes de Jesús, él va a preguntarle a Jesús: ¿sos vos el que había de venir o esperaremos a algún otro? ¿Qué le pasaba a Juan? Juan estaba en la cárcel luchando con sus creencias. No te olvides, este era el Juan que apenas vio a Jesús. Esto es antes de que se abra el cielo y se escuche la voz de Dios cuando Jesús fue bautizado. Este es el Juan que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan fue el primero que tuvo la revelación y lo declaró: este es el Hijo de Dios. Recibió la revelación del Padre. Cuando vos recibís esa revelación de la bondad de Dios, pero después salís de la reunión, comienzan a pasar todas las cosas. A Juan le pasó, Juan estaba en la cárcel y tuvo una gran crisis de creencias y le dijo: Jesús, sos vos, porque su experiencia en la cárcel distaba mucho de lo que Jesús había venido a hacer. ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres les ha anunciado el reino de los cielos. O sea, acá ves las obras, pero a veces no nos damos cuenta de esta frase final que Jesús dice: bienaventurados, felices son los que no hallan tropiezo en mí.
esta frase fue directamente al corazón de Juan. Dice: Juan, yo entiendo que vos no entendés. No entendés por qué yo soy el Mesías que vine a libertar a los presos. Vos estás en la cárcel. Hay algo que pareciera ser que no conecta. Pero Juan, aunque no entiendas, seguí creyendo. Juan, aunque no entiendas, seguí aferrándote a la revelación de que yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan, yo ya te hablé, yo ya te revelé. Ahora tenés que quedarte abrazado a esa verdad y a esa revelación. Yo soy bueno, Juan. Yo soy perfecto. Aunque tu realidad te diga otra cosa. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que cuando tu experiencia diga otra cosa, te mantengas con un corazón sin estar ofendido, sin tropezar con Jesús. La gente que tropieza con Jesús es la gente que se ofende y se enoja con Dios. Y hay gente que termina apartándose del Señor. Cuando la razón por la cual yo vine a Montegrande, que finalmente accedí a venir a la iglesia de mis papás, porque estuvimos 2 años con mi hermano que estábamos totalmente negados a venir a Montegrande. Estábamos en Quilmes, en nuestra iglesia, no queríamos saber nada. Y había un líder, era un Nico Vilo de los 90. Viste que te viene a buscar con la camioneta, te lleva. O sea, lo único por ahí, no sé si vos lo hacés, me hacía lavarle la camioneta los fines de semana, ¿no? Me explotaba un poco. Tenía una camioneta, nos llevaba todo. Se llama Fernando. Y Fernando fue la razón por la cual yo me dejé todo, me vine para acá, me entregué al Señor, me consagré. Él fue el modelo para mí siendo adolescente. Y sus padres, 2 tremendos líderes de la iglesia, fallecieron de cáncer. Con diferencia de 1 año. Terrible. 2 de las personas más increíbles, más llenas del Espíritu, más serviciales que vos te puedas imaginar. Eran el pilar de la iglesia en Guillón. Y se fueron con Jesús. Y él, al ver esa crisis, terminó alejándose del Señor. Y hoy, después de más de 20 años, sigue lejos del Señor. Yo creo que el Señor va a tocar un día su corazón. Oren por eso, Fernando. Y la realidad es que muchas veces cuando tropezamos con Jesús porque no lo entendemos, no podemos, nuestra mente no dimensiona el por qué permitió lo que permitió, nos ofendemos, tropezamos con Jesús. Y Jesús dice: bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí, el que no halle tropiezo en mí, el que siga confiando a pesar de que la realidad te grite otra cosa. Cuando uno lee la Biblia, el Antiguo Testamento, su imagen de ese Dios amoroso y perdonador es como que es un poco sacudida, ¿no? ¿Y sabes por qué es eso? Porque nadie en el Antiguo Testamento pudo representar exactamente la imagen de Dios. Todos los que representaron a Dios en el Antiguo Testamento eran seres humanos imperfectos, con pecados y con un montón de cosas. Buenos intentos de representar a Dios, pero como cualquiera de nosotros. Seres falibles, con debilidades, con tentaciones. Hasta que Dios mandó al representante perfecto, Jesús. Jesús vino a morir, a perdonar nuestros pecados, pero la palabra dice que la misión de Jesús era mostrarnos al Padre, mostrarnos la gloria del Padre. Jesús vino a mostrarnos la identidad, la imagen exacta del Padre. Por eso, cuando Felipe le dice: mostrarnos al Padre y ya está, Jesús. Jesús le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vos y no te das cuenta, el que me vio a mí vio al Padre. Por eso Jesús es la exacta representación y todas las dudas que vos tengas las podés resolver en Jesús en los evangelios. Ay, no, pero lo que le pasó a Job es la pregunta sin entender. Jesús es la respuesta.
Pero el aguijón en la carne de Pablo, que era, dicen algunos, una enfermedad, una ceguera, y eso, aun si Pablo hubiese tenido una enfermedad, ¿no? Esa sigue siendo la pregunta. No es una respuesta teológica para vos. Hola. La única respuesta que sanea cualquier diferencia teológica, ¿sabes cuál es? Jesús. Jesús es perfecta teología. Jesús es la respuesta para absolutamente todas las cosas y para que podamos entender al Padre. ¿Cuántas tormentas bendijo Jesús? ¿A cuántas personas que vinieron enfermas le dijeron, bueno, hoy no te puedo sanar porque sabes que Dios te está enseñando una lección de vida? Aguantá ahí. Esto viene de parte de Dios. ¿Cuántos endemoniados Jesús dijo, bueno, pecaste y no te puedo liberar? ¿Cuántos? Entonces, retorcemos tanto la teología porque no miramos al original. Hace poco estaba escuchando una prédica. Vos te vas a reír que lo voy a contar. Estaban escuchando una prédica, se las contaba justo a Dayana y Hernán esta semana, de un pastor que quería meterse en la obra de la iglesia. Estaban haciendo una remodelación gigante en la iglesia y él quería meterse. Era malísimo, esa es la diferencia que conmigo. No sabía hacer absolutamente nada, pero él quería hacer algo y le insistía al arquitecto, por favor, déjame hacer algo todo el tiempo. Hasta el arquitecto dijo, bueno, está bien, te voy a dejar esto, te voy a dar 100 paneles para que vos lo cortes. Tenés que hacerlo de 1.18 por 2.30 y pico, 2.35. ¿Está bien, entendés? 100 paneles, 1.18 por 2.35. Sí, dijo. Ese día cerró la iglesia después del consultorio y se quedó toda la noche trabajando. Y lo que hizo fue medir el primer panel. Lo midió todo prolijito, lo cortó todo. Tengo el primer panel. Y pensó, pero tardé mucho en cortar el primer panel. Así que lo que voy a hacer ahora es, antes que medir cada panel, voy a agarrar el panel que corté, lo voy a tomar como modelo y voy a cortar todos iguales. Igual necesito 100 paneles iguales, ¿sí o no? Sí. Al otro día, el pastor todo contento, le viene a decir al arquitecto, vení que te quiero mostrar todo lo que hice. Mira, en una noche te corté los 100 paneles, no sé cómo quedaron. Va, los mira y dice, me parece un poquito chiquito. ¿Viste como cuando hicimos la puerta acá, que era 1.60? Digo, pero yo no entro. Teníamos una puerta 1.60 en un momento en la iglesia. Era para los niños, no sé. Y el pastor agarra y le dice, mirá. El arquitecto empieza a medir y dice, pero esto tiene 1.04 por 2.23. ¿Cortaste todos los paneles iguales? El pastor no dice nada. Había cortado todos los paneles iguales que el primero. ¿Cuál fue el problema? Que tomó el original incorrecto. Nosotros hemos aprendido tantas veces de tantas personas que han dicho lo que dijo otro, de lo que dijo otro, de lo que dijo otro. Se llama mala doctrina. Todos hemos tenido eso. Lo único que podemos hacer para no tener mala doctrina es ir y compararnos con el original, con las medidas del original. Y las medidas del original son la vida de Jesús. Es lo que él enseñó. En un momento hay alguien, una persona paralítica, coja, que le dice a Jesús, un leproso, se acerca a Jesús y le dice, Jesús le dice, ¿qué quieres? Si quieres y puedes, limpiame. Y Jesús le dijo, sí, quiero. Se limpia. O sea, Dios quiere, yo quiero, dice Jesús. Dios puede, yo puedo, se limpio, dice Jesús. Entonces, tantos milagros en nuestra vida, tantos rompimientos espirituales, tantas cosas que queremos ver, no dependen de cuánto más hagamos, sino que empecemos a creer lo que Él dice de quién Él es y quiénes somos nosotros para Él. Si vos no crees lo que Dios dice de Él, tampoco vas a creer lo que Él dice de vos.
No podemos dejar que nuestra experiencia determine nuestra teología. Dios es un Padre bueno. Yo no sé cómo fue tu papá terrenal. Yo no sé los métodos de aprendizaje que usó tu papá terrenal. Yo conozco varios. Conozco el changletazo, el toallazo. Conozco varios. Eran otros momentos, ¿no? Pobre, no le digan a mis viejos porque no eran cristianos todavía. No sé qué métodos usó tu papá terrenal, pero yo quiero decirte que tu Padre del cielo es un Padre bueno y perfecto. Sus pensamientos para vos son perfectos. Los planes que Él tiene para tu vida son perfectos, solamente quiere que confíes en Él. Mateo 7:11 venía. ¿Quién estaba? Perdón. Ari, te tengo. Mateo 7:11 es un versículo que tendríamos que pegarnos, no sé, en algún lado. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden? Quiero hacer una pregunta autorreferencial, pero nadie acá actúe de humilde, de humildón. ¿Cuántos se creen buenos padres? Levanta la mano. Yo te lo doy la mano. Bien. Pobre, algunos que los condené con esto, pero a veces tenemos diferentes estándares, ¿no? Pero por un momento vos pensá en cuánto amás a tu hijo y lo que estarías dispuesto a hacer por él o por tu hija. Si tuvieras todos los recursos del mundo, si fueras la persona más millonaria, con todos los recursos, de tu corazón saldría, mira, yo lo voy a hacer pasar hambre para que aprenda esto. Le voy a inyectar un virus para que pueda fortalecerse en un tiempo de debilidad. Voy a hacer esto. No haríamos nada de eso, no solamente, sino que no nos alcanza la vida para desear lo que haríamos por nuestros hijos. Muchos de nosotros hemos tenido la bendición de tener padres amorosos que nos han dado todo. Pero aún tenemos que pensar que delante del Dios perfecto y el Padre perfecto, nuestros papás son malos. Todos los que levantaron la Biblia, la mano y la Biblia, es verdad que sos un papá bueno si te comparás con el resto de la sociedad. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, si vosotros siendo malos padres, para Dios sos un mal padre. Pero ¿sabes por qué? Porque Él te compara con Él. Entonces, el mejor padre del universo, de la tierra, quizás sos vos, que estás acá, al lado de la bondad de Dios, sos un mal padre. Es tanta la perfección, el amor, los planes de Dios para tu vida. Dios es un Padre que te ama y que tiene planes tan increíbles. Dios nunca va a pensar el mal para vos. Dios nunca te va a enviar un mal. Tenés que empezar a confiar en su bondad perfecta. Él quiere no solamente que vos sepas que Él es bueno, Él quiere que experimentes su bondad. ¿Cuántos le gustaría experimentar la bondad del Padre? Perfecta. Primero tenés que creerlo. Si vos no crees en la bondad de Dios, nunca vas a poder experimentar su bondad perfecta. Y hay mentiras en nuestra cabeza que tenemos que soltar. A veces queremos creer en Dios, pero no podemos porque nos han plantado semillas de mentira en nuestra mente. Por eso quiero que por un momento cierres tus ojos. Yo quiero leerte alguna de las mentiras más comunes que escuchamos
respecto de la bondad de Dios. Una de las mentiras que el diablo nos trae a nuestra mente es que no merecemos la bondad de Dios, que Él está enojado o Él está decepcionado con nosotros. Muy adentro nuestro, cuando pensamos en cómo Dios nos mira, en lo que Dios piensa de nosotros, si Dios tuviera que dar una opinión de nosotros, muchos diríamos, mira, está decepcionado. Me va a decir que le fallé. Me va a decir que desobedecí, que no hice lo que Él me pidió que haga, que no fui fiel. Pero la verdad es que aunque vos no merezcas y yo no merezca la bondad de Dios, Él decidió darnos su bondad. Dios no puede relacionarse de otra manera con vos que mediante el amor y su bondad. Y Él quiere compartir su bondad con vos. Él quiere que vos experimentes. No quiere que vivas la vida más triste, frustrado o amargado. Dios quiere compartir su bondad con vos. Entonces es el Padre que quiere que experimentes la bondad. Basta de leer en la Biblia Dios es bueno. Dios quiere que experimentes la dimensión de su bondad. Muchos han tenido experiencias con sus padres que los han marcado para mal. Y creemos que nuestra experiencia con nuestro Padre Celestial será una repetición de lo que vivimos con nuestro Padre terrenal. A veces inconscientemente esperamos cosas o no confiamos porque ya fuimos marcados con esa imagen. Pero la verdad es que Dios es infinitamente bueno. Él es un Padre perfecto en medio de los padres más buenos que vos puedas imaginarte. Y Él no tiene nada que ver con tu Padre terrenal. Gracias a Dios por tu Padre terrenal. Pero tenés que disociar esa imagen porque Dios es tan inmensamente más bueno y misericordioso. Muchos pensamos que el beneficio de nuestra salvación es que nuestros pecados son perdonados y que vamos al cielo. Y que con eso nos tenemos que conformar. Tengo la seguridad de mi salvación. Pero una de las cosas más valiosas que Jesús pagó en la cruz es la posibilidad de que vos tengas una relación con Dios. Lo más increíble de haber aceptado a Cristo en tu corazón no es que vas al cielo, sino que vos comenzás una relación con un Padre que es perfecto, con un Padre que te ama, con un Padre que quiere relacionarse con vos. Para todos aquellos que tienen temor al futuro, que te genera ansiedad, que te genera ataques de pánico, preocupación, estrés, el futuro, qué pasará con mis hijos, si vendrá una enfermedad, lo que siempre sufrimos, ¿no? Los padres, el temor, la raíz del temor es la falta de confianza en Dios. Porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, ¿cómo hacer para no vivir anclado en ese temor? Confiar en la bondad perfecta de Dios. ¿Qué es lo que te va a deparar el futuro a vos? ¿Qué le depara a tus hijos? Quiero leerte lo que te depara a vos y a tus hijos. Dice el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Señor morarás por largos días. Esa es una foto de tu futuro. El bien y la misericordia de Dios, del perfecto, no es que la vas a tener que buscar, no es que vas a tener que pelear por ella. Dice que te van a perseguir y te van a alcanzar. ¡Wow! Es una de mis promesas preferidas. No te vas a poder escapar de la misericordia y de la bondad de Dios. Esa es la experiencia que Dios tiene para tu vida y eternamente vas a vivir con Él. Otra mentira es que Dios causa o permite el dolor y el mal en mi vida
para enseñarme lecciones. Otra vez, mira la vida de Jesús. La verdad que tenemos que recibir en esta mañana es que Jesús es perfecta teología. Y la vida de Jesús nos mostró la perfecta bondad de Dios. Y por último, Dios me ama por cómo me comporto. Dios no puede amarte más o menos de lo que Él te ama. No lo podría hacer, porque Dios es amor. Dios te ama, claro, te quiere cambiar, seguro, pero Él te ama de forma incondicional. Nada de lo que hagas o dejes de hacer puede cambiar la intensidad del amor que Dios tiene por tu vida. Dios quiere cambiar tu forma de pensar para que a partir de hoy experimentes esa bondad en tu vida. Esa bondad que toque cada área de tu vida. Y yo quiero orar en esta mañana para que vos puedas recibir una visitación de Dios, que el rostro de Dios brille sobre tu vida y que toda mentira que el diablo sembró en tu corazón sobre la bondad de Dios hoy se vaya para siempre. Hoy se vaya para siempre y vos puedas mirar a Dios otra vez con los ojos de un hijo a un padre que lo ama. Quiero que puedas escuchar esta canción que vamos a cantar.